Yo soy el mayor general en uso de Buen Retiro, José Roberto Ibáñez Sánchez. Soy oficial retirado del Ejército Nacional, Batalla de Ayacucho. que es la batalla más importante que ha librado Hispanoamérica hasta hoy. Primero, por la cantidad de combatientes. Segundo, porque a esa batalla concurrieron muchos países, obviamente hispanoamericanos. Colombia, que fue la que aportó la mayor dimensión del ejército. El Perú, que se trataba de su libertad y también contribuyó con un contingente significativo. También contribuyó la Argentina y Chile, por cuanto ellos habían logrado la libertad a través del general San Martín, que llegó a Guayaquil, se entrevistó con Bolívar, y ahí, aparte de las desavenencias que tuvieron los dos en razón a la posesión de Guayaquil, la disputa que existía entre Perú y Colombia, sin embargo, los dos quedaron de acuerdo en que la única forma de libertar al Perú tenía que ser con la contribución de Colombia, que tenía un ejército victorioso que venía de victoria en victoria desde la Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador y obviamente Panamá, que se había incorporado a Colombia. Ese era un solo país que hoy llamamos Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia de hoy, y varios países suramericanos, casi todos, tuvieron alguna participación en esta batalla. Y desde luego la Legión Británica, y con la Legión Británica hubo participación de no solamente de Inglaterra, Escocia e Irlanda, sino además de contribución de voluntarios alemanes, polacos, italianos, franceses, que también estuvieron presentes en la batalla, y luego, y desde luego, España en defensa de su imperio. Entonces esa batalla tiene ese mérito. Fue un concurso de naciones en pro de la libertad de un continente completo que se definió allí. Además, es una batalla no solamente la más importante, sino la más trascendental. Porque ¿qué se logró en esa batalla? Repito, la libertad del Perú. Se consolidó la libertad de Sudamérica. Y aparte de eso, se estableció, como lo venían haciendo los países desde el año de 1819, los países de la Gran Colombia, se consolidó la democracia y el Perú adoptó un modelo republicano, democrático, poder extraño en ese momento España. Y desde luego que ahí también influyeron condiciones que se celebraban o acontecían en el antiguo continente. Por ejemplo, en ese momento España no estaba del todo unificada, porque habían dos ideas políticas en pugna: el monarquismo y el absolutista, y el monarquismo constitucional, casi democracia. Entonces, por ese motivo, se consolidó la libertad del continente y se impuso un nuevo régimen que impera hoy, afortunadamente, en todos los países latinoamericanos. Eso es. Y además porque la batalla de Ayacucho tiene, para el derecho internacional de hoy, los derechos humanos,
tiene una trascendencia importante por los acontecimientos que se dieron en la batalla de Ayacucho. La amnistía o capitulaciones que llamaban en esa época, las capitulaciones de la batalla de Ayacucho, son un ejemplo de hidalguía, de generosidad, de caballerosidad de los dos jefes militares, de los jefes militares que se enfrentaron allí. Da a entender que la disputa entre dos ejércitos no es disputa personal, sino es disputa de misiones de los dos ejércitos. El uno tenía la misión de mantener para España sus colonias y el otro tenía la misión de independizarse. Y fueron esas ideas las que lo llevaron a la guerra. No se trató de un enfrentamiento personal, porque como ya lo vimos, los generales estuvieron de acuerdo. E incluso en esa época también aconteció un hecho importante, que fue la ocupación de España por parte del ejército francés, con el fin de volver a España, que era hasta ese momento una monarquía constitucional, regresarla al absolutismo, porque Luis XVIII, que era el rey de Francia, era un absolutista cerrado, y él quería que el mundo conservara esa imagen del absolutismo en sus gobiernos, en sus estados, en su autoridad. En los dos grandes libertadores del continente, Bolívar y San Martín. Primero, porque Bolívar, después de haber libertado Colombia, Venezuela y el Ecuador, vio en el ejército del virrey La Serna, que era un ejército de 20.000 hombres, una amenaza tremenda para la independencia de Argentina y Colombia. Y la misma visión tuvo Argentina, tuvo en Chile el presidente San Martín, cuando después de la batalla de Chacabuco y Maipú derrotó a los españoles. Entonces él dijo: no, hay que venir al Perú a libertarlo también. Y entonces en 1820, en septiembre, San Martín desembarcó en Lima. Y ahí empezó la guerra con los realistas y logró sacar a los realistas de los puertos del Pacífico, y los realistas se fueron a ocupar la región andina del Perú, que entre otras cosas es todavía hoy la más poblada. En esa época también lo era, pero en esa época estaba poblada casi totalmente por indígenas, pero indígenas muy educados ya y avanzados. Entonces, San Martín ocupó Lima y proclamó la independencia del Perú. Bueno, San Martín y Bolívar, ahí nació la idea entonces, porque ambos en Guayaquil estuvieron de acuerdo en que la independencia del Perú, dado que había un ejército poderoso en los Andes, no era posible si no había una asistencia significativa y definitiva de Colombia. Y entonces concertaron que Colombia siguiera a libertar al Perú, y por eso él abandonó el Perú y abandonó pues la vida pública. Pero al dejar San Martín el Perú, se estableció allí un vacío de poder que creó una situación caótica. Entonces, primero, la Junta de Gobierno, que había sido constituida para tratar de calmar un poco, arreglar las situaciones, pidió una constitución y nombró a Ribagüero presidente. ¿Quién era Ribagüero? Había sido un militar, o era un militar, que realmente era una persona muy capaz políticamente, pero nulo militarmente.
Y además, el Ribagüero tenía unas apetencias de poder y unas condiciones de grandeza y que lo llevaron casi de inmediato a entrar en conflicto con el Congreso del Perú, con la Junta de Gobierno, con el Congreso del Perú, no con la Junta de Gobierno, sino con el Congreso del Perú. Y ahí se generó todo, porque se generaron un partido político partidario del Congreso, otro partidario del presidente, y los realistas, que también había bastantes realistas, porque el Perú no fue como en el caso nuestro o el caso de Argentina, en donde proclamamos la independencia el 20 de julio, cuando lógicamente la independencia no se proclamó el 20 de julio, porque nosotros, la Junta de Gobierno, dijo que seguíamos fieles a nuestro amado rey Fernando VII. El primer pueblo que declaró la independencia en Colombia fue Monpós y luego Cartagena. Eso sí declaró la independencia absoluta de España. Pero nosotros, pero en todo caso se proclamó la independencia y se expandió la independencia. Vino la guerra, que duró hasta ese momento 14 años, porque realmente Bolívar y Sucre supieron manejarla. Incluso a pesar de las quejas que Bolívar se dio con esta situación, porque llegó el momento en que el ejército del Perú le obedecía a su comandante peruano, el ejército del Congreso le obedecía al Congreso, el ejército del presidente le obedecía al presidente, y el ejército de Colombia, de la Argentina y Chile, pues a sus jefes, de tal manera que esa situación y la condición política del Perú terminó por enfermar al Libertador. El Libertador sufrió una fiebre maligna que casi lo lleva a la muerte. En Pativilca sufrió esta condición y estuvo como 8 días muy, muy enfermo, cadavérico, y lógicamente con todo, estar guerreando desde la Guyana hasta el Perú no era ninguna tarea fácil, y eso en una situación crítica lo encontró don Joaquín Mosquera, que lo visitó en Pativilca, y le preguntó, lo vio tan mal que le dijo, ¿usted qué piensa hacer? Y lo que es la condición psicológica del héroe, ¿no? Dijo, triunfar. Pues lógicamente se quedó un poco admirado Mosquera, pero la verdad es que Bolívar, si bien su físico no le respondía, su espíritu estaba en todo vigor, y por eso, una vez se restableció, reinició las actividades libertadoras. Por eso, en ese momento, pues fue cuando surgió el nombramiento de Torre-Tagle como presidente, y luego la enemistad entre Torre-Tagle y Ribagüero, y luego la intermediación de Bolívar. Pero Bolívar, al fin y al cabo, superó esa condición cuando lo nombraron dictador del Perú. Y en España había ocurrido por esa época un acontecimiento. España venía siendo una monarquía constitucional desde la Revolución de Riego en enero de 1820. Ya llevaba 4 años siendo una monarquía constitucional. Como esa monarquía española era una especie de ejemplo para el mundo absolutista, porque salvo Inglaterra un poquito era medio ya democrático, porque también tenía una constitución, un gobierno constitucional, una monarquía constitucional. Sin embargo, el resto de países estaban en el absolutismo completo.
El rey mandaba en todo y era la persona que dirigía todo, a la economía, a la política, todo. Entonces, cuando hay la reacción del absolutismo en Francia y restauran a Luis XVIII como rey de Francia, él establece el absolutismo en Francia y quiere restablecerlo en España, porque considera que España, pues, si no se restablece en España, es difícil que se restablezca en Europa. Invade a España en concordancia con Fernando VII y Fernando VII le recobra su poder absoluto. Eso genera pues una división en España, porque en España están divididos entre constitucionalistas y monarquistas absolutos. Y también había otra corriente que era constitucionalista en el sentido de que se les había impregnado un poco, imagínense, con la presencia del ejército francés de Napoleón, se les había pegado un poquito algunos valores democráticos. Entonces España entre sí está en una situación también difícil, pero con la restauración del absolutismo recobró completamente su poder y eso trascendió a América. Pero en América el virrey La Serna era constitucionalista, pero había muchos que eran absolutistas, entre ellos el general Olañeta, que se insubordinó contra el virrey y se fue al Alto Perú, que era su tierra natal, en donde él se sentía virrey prácticamente, y desobedeció al virrey La Serna. Y el virrey La Serna pensó en ese momento que era más importante someter a Olañeta, que al fin y al cabo era un problema, pero un problema de una fracción del ejército de unos 3.000 hombres, que continuar con las operaciones militares para derrotar a los independientes. Y entonces esa fue una equivocación de La Serna bastante significativa, porque influyó mucho en el desarrollo posterior que se realizó que se realizó en la guerra que se libraba allí. De tal suerte que Bolívar logró apaciguar los ánimos temporalmente, ¿sí? Que fue temporalmente y logró mantener sobre todo la unidad del ejército, que era difícil, porque es que los peruanos, yo les digo, querían obedecer a esos jefes. Incluso la armada estaba a órdenes del almirante Guise, que era un inglés que estaba ayudando a la independencia. Él también actuaba independientemente. Eso entonces, por lo menos, el Bolívar mantuvo con su título de dictador, mantuvo la autoridad sobre todos y pudo continuar manteniendo la unidad del ejército, que era lo más importante. Esta situación, sin embargo, obligó a Bolívar a establecer inicialmente una estrategia defensiva, porque primero el ejército realista era superior. El ejército patriota alcanzaba 6.000-7.000 hombres, el ejército español lo doblaba, más que lo doblaba, de 18.000 hombres. Esa situación de desventaja y las condiciones del terreno, porque ese terreno influyó mucho en esas batallas, porque el Perú, pues, en el Perú la región andina se bifurca también en varias cordilleras y forman valles esteparios, forman punas que llaman allá de altura. Cuando el valle es de más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, allá llaman la puna. Entonces, el ejército realista estaba en buena cantidad constituido por indios que eran de la región y estaban acostumbrados a esos climas, porque tú ves que en la altura esta, pues, la respiración limita mucho el movimiento limita mucho la estrategia,
porque, por ejemplo, la maniobra no se puede realizar con la debida oportunidad y con la rapidez que requiere la situación. Entonces, en la condición se solucionó temporalmente y ya faltaba el remate final, para que era muy difícil por las condiciones de inequidad en materia de número de tropas, de poder de combate, porque los españoles tienen una artillería fuerte de más de 18 o 20 piezas, los independientes no tenían sino 2. Entonces, todo eso contra la voluntad de Sucre, porque Sucre era una persona más ofensiva, pero Bolívar le dijo: mire, si nosotros no tenemos prudencia aquí, dañamos la libertad de América. Bueno, en el año 1824 empezó Bolívar y Sucre a trabajar bastante, sobre todo en la organización del ejército, en procurar cubrir los faltantes que había, en procurar la alimentación de las tropas. Afortunadamente, Bolívar había logrado, a través del apoyo colombiano, que le llegaran uniformes con los cuales los soldados se uniformaron y más o menos en el Perú los soldados colombianos no estuvieron por lo menos tan miserables como estuvieron aquí en la campaña libertadora, que estaban pues en condiciones lamentables de vestuario. Entonces aquí estaban mejor dotados, organizados y sobre todo con un espíritu inmenso, que ahí está la diferencia. La diferencia está en que ellos eran superiores militarmente en el sentido de la masa, de la fuerza, pero el ejército patriota era superior infinitamente en el espíritu, en el deseo de combatir, en las ganas de derrotar al contrario, y tenían una experiencia bárbara, porque toda la división colombiana y los batallones colombianos que pelearon allí, todos eran batallones de veteranos que venían peleando desde la Guyana. Por ejemplo, el Ridles venía peleando desde la Guyana, y el Voltet, todos los batallones. Y entonces los soldados tenían mucha experiencia y sobre todo muchos deseos de batirse con el enemigo para derrotarlo. Esa era la diferencia. Entonces, después de que se organizan, empiezan los movimientos, que en ese sentido Sucre es magistral. Sucre y Bolívar le ganan la partida a los realistas, y el 1 de agosto del año 24 ya se encuentran los dos ejércitos frente a frente. Inician la marcha separados por la Laguna de Reyes, así se llama la laguna. El ejército patriota por el lado izquierdo de la laguna y el ejército realista por el lado derecho. Esto queda en la misma zona en que fue después la batalla de Ayacucho, porque es al norte del Cerro de Pasco. Allí, sobre la llanura de Junín, que bordea la parte derecha de la Laguna de Reyes, marcha el ejército realista. Y cuando Bolívar se da cuenta de que él quiere atacar la retaguardia realista para obligarlo a combatir, y entonces pasa un obstáculo con sus tropas de caballería, y la infantería no va a pasar, pero cuando va a seguir lentamente la marcha de la caballería. Pero cuando Bolívar se da cuenta de que el enemigo está al alcance prácticamente, apura los jinetes y se adelantan toda la caballería patriota. Y como Canterac
traía, el general Canterac, que era el jefe español, traía sus tropas de caballería también protegiendo la retaguardia para evitar, porque ellos se dieron cuenta cuáles eran las intenciones de Bolívar de cortarles la retirada. Entonces se encontraron sobre la pampa de Junín. El ejército realista, la caballería, no hubo, sino en la batalla de Junín se caracteriza porque no hubo un solo disparo. Fueron choques de lanza y sable. La caballería realista contaba con más o menos 1.300 jinetes, la caballería patriota con 300. Pero ocurre lo que ocurrió en las queseras del Medio y en el pantano de Vargas, que los ejércitos, la caballería de Canterac, cuando vio que era perseguida por la caballería patriota y vio la superioridad que tenía y no observó infantería detrás de la caballería patriota, pues entonces resolvió atacar. Los patriotas se formaron en cuadro, esperaron y entraron en contacto con las dos caballerías sin que, repito, se oyera un solo disparo. Y fue un choque de puro sable y lanza, pero con una ventaja tremenda para los llaneros, que tienen una lanza larga y muy fuerte, puntiaguda, y eso fue lo que realmente ayudó a derrotar el ejército a la caballería, porque el primer choque aguantaron un poco los patriotas, después se replegaron y hicieron lo mismo que las guerreras del Medio. Cuando vieron desorganizados a los otros, volvieron caras y se lanzaron contra ellos, y fue una contraofensiva de tal magnitud y de tal firmeza que rápidamente los desorganizó, los desordenó y los derrotó completamente. Entonces, ellos dejaron en el campo más de 300 muertos y la caballería se fugó a alcanzar su infantería. La caballería realista se fugó del campo y alcanzar la infantería, y duraron 24 horas seguidas en la retirada, que la infantería de ellos también estaba lejos y la infantería patriota también. Entonces, esta fue en términos muy concretos la batalla de Junín. Fue un encuentro de caballería donde los llaneros, gracias a su destreza, derrotaron a la infantería española. El mismo Canterac, en su parte de batalla, dice que él nos explica cómo, estando atacando y ganando la batalla, de un momento a otro huyen del combate. Dice, así no dice, desafortunadamente huyeron del combate y les entregamos una victoria que era nuestra. Claro que eso es disculpa, ¿no? Porque él echa culpa al espíritu de la caballería, pero eso le dio a entender a Calaserna que la situación era muy complicada para el ejército español, porque los patriotas peleaban tenazmente, y así fueran poquitos, de todas maneras hacían estragos en las filas españolas. Esa fue la batalla de Junín, que muchos la comparan con la batalla del pantano de Vargas aquí, porque la batalla de Junín fue el preámbulo de la batalla de Ayacucho, que fue la que definió la situación. Allí fue la batalla de Boyacá, la que definió la independencia de Colombia, y en términos generales eso fue lo que sucedió en Junín, y la principal consecuencia de esta jornada es que le infundió, sobre todo en la caballería enemiga, en la caballería realista, le acabó la confianza que tenían en su poder, porque ellos se consideran victoriosos. Esa fue la principal consecuencia.
Y esta batalla va a influir de alguna manera en la batalla decisiva. Ahora bien, para iniciar la batalla de Ayacucho tenemos en primer lugar que dar la organización de los ejércitos que allí participaron. Y vea usted, el Ejército Unido de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de de casi todos los países suramericanos, estaba organizado en 3 divisiones. La primera división era una división puramente colombiana. Tenía 1, 2, 3 batallones, 4 batallones tenía esta división, que fue la división que actuó a órdenes del general José María Córdoba. Estaba el batallón Caracas, el batallón Voltígeros, el batallón Pichincha, Voltígeros, Bogotá y Caracas. Bueno, esa la primera división, una división de 2.500 hombres aproximadamente. La segunda división era la división peruana, la división del Perú que estaba a órdenes del general José de la Mar. Esa tenía 5 batallones, un escuadrón de caballería, 4 batallones peruanos, 1, 2, 3 y 4, y un escuadrón de caballería un regimiento con 4 escuadrones. Esa era la segunda división, aproximadamente unos 1.400, 1.300 hombres. Y la tercera división era la división colombiana también, que estaba a órdenes del general Villalobos y tenía 3 batallones de infantería, que esta prácticamente la tenía Sucre, era como reserva. Y el escuadrón de caballería colombiano está aquí organizado con 2 regimientos, cada regimiento con 2 escuadrones. Eso de la parte patriota aproximadamente eran unos 6.300 hombres. De la parte peruana, de la parte del ejército realista, el ejército actuó con 3 divisiones de infantería y 2 escuadrones de caballería. La primera división estaba a órdenes del general Monet con 4 batallones de infantería y un escuadrón de caballería. Y la tercera división, a órdenes del general Villalobos, también tenía un grupo de artillería, 4 batallones de infantería y un escuadrón de caballería. Esta fue la organización de los 2 ejércitos que se prepararon para la batalla. Ahora veamos algo de lo espiritual a través del entrenamiento de las tropas, porque es que si bien el ejército realista era de 9.000, casi 10.000 hombres, el ejército patriota de 6.000, ya prácticamente 2/3 partes, y sin embargo el espíritu de los 2 ejércitos distaba mucho en la realidad. Aun cuando el virrey mantenía siempre en sus tropas el deseo de combatir para definir de una vez todo, sin embargo, él no pensaba en las características del ejército patriota. El ejército patriota tenía una preparación absolutamente superior y un estado anímico profundamente inspirado en el deseo de la independencia, y querían combatir de verdad también para definir la situación, pero con un espíritu sinceramente admirable. El ejército
patriota órdenes del general Sucre. El general Sucre fue el mejor estratega de toda la guerra de independencia y lo demostró en los movimientos que los hacía para contrarrestar los movimientos del rey, del ejército realista y colocarse en una situación ventajosa. Ahí, en ese sentido de la maniobra estratégica, no hay nada que ver. Sucre superó con creces al ejército realista en su mando. El 29 de noviembre, el ejército patriota se mueve a Huamanga y el 4 de diciembre marcharon los dos ejércitos, patriota y realista, uno frente al otro, hasta que se encuentran en Colpayalco. Allí hay una emboscada que es un triunfo del ejército realista porque Valdés pasó el río rápidamente y alcanzó a establecer una emboscada sobre la quebrada de Colpayalco y allí esperó que pasara en la primera división del ejército patriota, la segunda división, que pasaron completas con todos sus batallones, y cuando estaba pasando a la tercera dejó pasar al batallón Ribles y al batallón Vargas y Vencedores, y cuando pasaba el batallón Ribles con todos los abastecimientos y las dos piezas de artillería que tenían, los emboscó y les causó más de 300 muertos. Esa fue una acción previa a la batalla de Ayacucho que se sintió mucho en el ejército, pero como era un ejército tan profundamente convencido de su espíritu de lucha, pues no influyó mucho tampoco en la batalla. Ahora explicamos la batalla de Ayacucho de la manera más clara posible. Bueno, continuemos ya con la propia batalla de Ayacucho, que tiene un mérito extraordinario en sus antecedentes en la escogencia del sitio para la batalla, porque aquí Sucre demostró su genio intuitivo, le ofreció ciertas condiciones al adversario para provocar la batalla, y la batalla se da en el campo de Ayacucho o Huamanga, llamado así por unos 400 años antes Pachacutec, que fue un jefe inca importante para someter a los rebeldes de la zona, los derrotó en una batalla y por eso se denomina Campo de los Muertos. Ayacucho quiere decir Campo de los Muertos. Y yo quiero que miren este mapa, porque vean ustedes cómo llega el que escoge el terreno o el que le permite escoger el terreno de combate al ejército realista, es el mismo Sucre, y le da a escoger el mejor terreno que había allá. ¿Por qué? Porque van a ocupar las alturas del Condorcunca, del cerro, que quiere decir nido de los cóndores. Ocuparon esta altura y obviamente eso les daba un dominio completo de toda la zona. Pero Sucre contrarresta esa posición ventajosa de los realistas de la siguiente manera: coloca la división más aguerrida y veterana, que es la división del general Córdoba, en el flanco derecho, protegida por un profundo zanjón que circundaba el campo y lo limitaba. Coloca en el flanco izquierdo, coloca la división más débil, que es la división peruana. Aquí está.
¿Por qué? Porque la división colombiana tenía 2.500 hombres, la peruana solamente alcanzaba 1.300. Y la otra división colombiana, y de argentinos también, porque repito, ahí había gente, había combatientes de todas las naciones, lo coloca en el centro y hacia atrás. Esta división, protegida también por un profundo zanjón aquí, que en la parte norte era vadeable. Y entonces, ¿cómo se inicia la batalla? El ejército realista ocupa las faldas del cerro de Condorcunque, es decir, está en una zona completa dominante. Y aquí encontraron otros la llanura o pampa de Ayacucho, que es una pampa que tiene unos 1.600 metros de largo por unos 600 de ancho. Y está, repito, limitada por todos estos obstáculos. Y Sucre, que todo el mundo se admira en el sentido de lo intuitivo que era Sucre y de lo conocedor de sus hombres, porque fue una provocación. Esto le dijo, venga, ahora sí libramos la batalla, ya que usted está en mejor posición que yo, pero falso. Él tenía una segunda intención, porque la batalla se inicia prácticamente el día anterior, con escaramuzas de las fuerzas irregulares que acompañaban a los dos ejércitos, y en la mañana del 9 de diciembre, a las 8 de la mañana, ocurre un acto que es trascendental para hoy los derechos humanos. El derecho internacional humanitario en esa época era el derecho de guerra. Y es que habida cuenta de que en los dos ejércitos había soldados peruanos y de otras naciones y conocidos y amigos incluso que peleaban en distinto ejército, aparece el general Monet aquí y solicita una entrevista con el general Córdoba, y ellos, los dos aquí en esta posición, convienen que, habida cuenta de la constitución mixta de los dos ejércitos en cuanto a nacionalidades, se les dio la oportunidad de que se despidieran antes de morir, antes de enfrentar la muerte. Y efectivamente unos 30, 40 hombres pasaron y estuvieron dialogando. Y esto con el visto bueno del virrey La Serna y del general Sucre. Después cada uno se va a su sitio. Ahí hay los que narran la batalla de Ayacucho, se refieren mucho a los episodios individuales. Por ejemplo, el caso de dos hermanos que eran españoles ambos, pero el uno militaba oficial, el uno coronel y el otro capitán, militaban uno en el ejército patriota y otro en el ejército realista. Ellos se abrazaron antes de la batalla y el oficial realista le dijo al patriota, ¿usted por qué pelea contra su patria? Le dijo, no, esa no es mi patria es el Perú, porque aquí me casé, tengo hijos peruanos y yo me considero peruano. Así, episodios de ese tipo. Bueno, ¿cómo empieza la batalla? Claro, esto desde una posición dominante. Y como ve el virrey La Serna que el flanco más débil del ejército patriota es el flanco izquierdo, con la mejor división española que tenía, la más veterana y combativa y mejor comandada, la del general Valdés, ataca a la división peruana. ¿Cuál es el propósito? Que viéndola débil, le da la oportunidad de pronto de hacer un envolvimiento, si es que se podía, pero por lo menos dejar que pasara su caballería y arrasara con la caballería patriota. Y efectivamente inicia el combate con este avance de la división
de 3.000 hombres sobre 1.300 peruanos. Y los primeros instantes del combate pues lo favorecen un poco al general Valdés, aun cuando los soldados peruanos demuestran su heroísmo y resisten también, pero se desorganizan un tanto. Y ocurre, las otras dos divisiones están avanzando también, pero todavía no tienen contacto con los patriotas. Y ocurre un hecho insólito, que a muchos atribuyen a eso el éxito de la batalla. No fue eso, pero fue un hecho que hay que comunicarlo. Un coronel, Rubin de Celis, que era comandante de un escuadrón realista, al ver que Valdés estaba ganando aquí la acción contra las tropas peruanas, o las tenía pues en jaque, y como para rematar aquí el combate en este lado, se lanzó al ataque solo. Rubin de Celis estaba situado por aquí, en esta zona, y fíjense ustedes, inicia el ataque. Cuando ve que estos van relativamente ganando, se lanza al ataque para tratar de culminar el combate rápidamente en este lado, pero no se da cuenta de que aquí hay obstáculos que le impiden avanzar con prontitud, pero de todas maneras se lanza contra el ejército patriota de manera diagonal, así, es decir, exponiéndose. Él se lanza aquí exponiéndose al fuego lateral de las divisiones patriotas. Y lógicamente, en ese momento, cuando Sucre ve que si bien está desorganizado este campo, de todas maneras la demora en pasar toda la división la desorganiza un poco, y la misma acción acá desorganiza las tropas peruanas. Viendo esa situación, pero también vio la situación de que la división del general Bonet avanzaba aceleradamente contra las fuerzas patriotas, pero también se había desorganizado esta división. Entonces le da la orden al general José María Córdoba de que avance con su división. Perdón, estamos hablando aquí. El general Bonet va a atacar, y entonces el general Córdoba, esta división apareció un poco adelantada porque estaba un poco más atrás que esta, y esta es la que va a entrar en combate, porque Sucre, viendo la desorganización realista aquí y viendo la aproximación patriota del general Bonet aquí en el centro, le da la orden al general José María Córdoba de que avance, haga una carga general contra la división del general Bonet, y el general Córdoba, formado en cuadro como aparece aquí, empieza a avanzar, y al entrar en contacto con la infantería del general Bonet, la arrasa completamente desde el comienzo, empieza a derrotarla, a destrozarla, a causarle y avanzar directamente, y con los claros que se va formando en este avance, ¿sí? Se van formando los claros, apura a la división del general González Villalobos, y ellos avanzan también, y Córdoba prácticamente destroza la división del general Bonet, es decir, una tercera parte del ejército realista, y luego sigue y destroza también en la misma forma la división del general González Villalobos. Es decir, que Sucre, como lo dice Córdoba claramente, solo ganó la batalla. Sí. De tal manera que Córdoba, con esa carga extraordinaria, demostró la veteranía, la disciplina y la intrepidez de todos sus hombres, porque avanzaban como una legión griega de la época antigua, prácticamente sin que los enemigos pudieran resistirla. Y así
el general Córdoba derrota estas dos divisiones. Monet no se arredra tampoco. Pero el general Valdés, viendo esta situación aquí, no se arredra. Y empuja más, pero le llegan refuerzos de aquí por el general Sucre, y con esos refuerzos y sobre todo la caballería del coronel Carvajal hace un ataque general y prácticamente contagia el desastre de todo el ejército. Y el general Valdés, viendo que las tropas prácticamente que se ha destrozado las 2/3 partes de sus fuerzas, intenta huir del campo y organiza la huida de su división, pero la división misma no le responde, porque como hay tantos muertos, más de 1000 muertos de las 2 divisiones, de las 3 divisiones, entonces el general Valdés resuelve aceptar las capitulaciones que le ha ofrecido el general Sucre, que es otro acto caballeroso y muy digno para los derechos humanos de hoy de hacer alusión, porque prácticamente le dice: mire, cuando capturan al general La Serna, que se lanza al combate, ya cuando él ve desesperado viendo que se lanza al combate a morir, y es herido 7 veces, pero un sargento de los húsares lo salva de la muerte y lo lleva al campo patriota, y allí lo curan, cura sus heridas el ejército, los médicos del ejército patriota. Entonces, aquí, cuando Sucre entra en contacto con La Serna y también con el general Canterac, aprueban las capitulaciones que Sucre de antemano había preparado, y era de que al ejército realista, que al ejército realista se le daba la oportunidad de entrar al ejército patriota si se rendía. Porque es que en este combate de Córdoba, sobre todo, y de todo el ejército, porque fue todo, fueron 1000 muertos, más de 1000 muertos y más de 2500 heridos y prisioneros. Tal manera que, y el resto se fugó del campo de combate. Y Bolívar, y Sucre le ordenó a los generales Lamar y al comandante de la división peruana, de la división colombiana de retaguardia, que iniciaron la persecución. Y esa persecución duró pero no fue tan organizada, y el ejército patriota el ejército realista, tuvo oportunidad de salvarse, gran parte también. Pero después, cuando se presentan La Serna y Canterac ante Sucre, aceptan las capitulaciones, el general Valdés resuelve someterse porque él va a huir del campo, pero sus mismos subalternos lo traicionan y no quieren huir, no quieren seguir con él en la huida, sino ya entregarse y quedarse por ahí para que sean capturados o muertos. Y entonces la verdad es que esta batalla, como dice parte de batalla del general Sucre, fue una batalla, no duró sino hora y media, y destrozaron todo el ejército realista en el campo, porque tuvieron después a la larga 3000 prisioneros. Y los que alcanzaron a huir del campo, pues también conviene aclarar que antes de la batalla, un pueblo que se llama Huanta, donde estaba en parte el ejército realista, viendo que Sucre en los movimientos previos había hecho un movimiento retrógrado, pensó que los realistas estaban ganados y que por eso Sucre huía, y resolvió proclamar al rey, y el virrey lo apoyó al pueblo pensando en la victoria. Pero esto
esto es manera de recuento, porque realmente no tuvo mayor incidencia en la batalla. De tal manera que esta fue en términos generales la batalla de Ayacucho. Como que la avanza de Córdoba fue tan profundo que hizo esto. Vino aquí, derrotó esta división, siguió aquí y siguió y trepó al cerro del Condorcunca y allá hizo el tricolor colombiano como señal de victoria. Y esta fue en términos generales la batalla de Ayacucho, que tuvo consecuencias extraordinarias. Lo que siguió después de la batalla prácticamente fue el cumplimiento de las capitulaciones, porque el virrey les permitió, el virrey logró que le dieran la oportunidad a los españoles que quisieran regresarse a España, y Sucre les permitió y les dio todas las facilidades para hacerlo, o que se incorporaran al ejército patriota siempre y cuando que quedaran bajo las leyes peruanas, lógicamente. Es decir, magnánima, una capitulación magnánima al máximo. Y los efectos inmediatos obviamente fueron la libertad del Perú, y Sucre, después de la batalla, creyendo que estaba esperando su regreso a Colombia, más bien Bolívar le pidió o le ordenó que fuera al Alto Perú, hoy Bolivia, para continuar la acción sobre los reductos españoles, entre ellos el de Olañeta, que ha quedado allí. Olañeta fue muerto por los mismos compartidarios de él, los mismos soldados de él, y luego después viene el cumplimiento del resto de capitulaciones, de la entrega de todos los ejércitos en la medida en que va avanzando el ejército patriota, menos la plaza fuerte del Callao, porque allí su comandante, Redil, el coronel Redil, esperando refuerzos, que la Armada le ayudara y que vinieron refuerzos de España, duró 1 año y medio, casi un año largo, 1 año 2 meses, resistiendo en el Callao, hasta que ya sus tropas exhaustas, sin comida, sin vestuario, tuvo que izar la bandera blanca, y se entregó también la plaza del Callao, 1 año y 2 meses después de Ayacucho. Esa fue en términos generales las consecuencias de Ayacucho, pues las estamos viendo hoy en la independencia de América, porque con el Alto Perú ocurrió un hecho especial, y es que el Alto Perú, durante la época indígena, en la precolombina, había pertenecido al imperio inca, al imperio indígena. Y luego, cuando llegaron los españoles, conquistaron al Perú, entonces lo agregaron a la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando se sucede este problema del Alto Perú, había 2 partidos políticos, unos que querían que se agregara el Alto Perú o Bolivia a la Argentina, o que se agregara al Perú otro grupo. Todo culminó en que hubo una asamblea general que pidió que fueran un país independiente, y le dieron el nombre de Bolivia en orden de Bolívar. Y eso fue en términos generales la batalla de Ayacucho.